Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos muy rápidamente cómo podemos insertar una marca de verificación en Microsoft Excel. Vamos a entrar directamente a nuestro Excel y una vez que estamos aquí adentro vamos a entrar, por ejemplo, aquí a una hoja en blanco y vamos a agregar una marca de verificación. Entonces, para esto solamente tendremos que dirigirnos al apartado, a la pestaña Insertar, y una vez que estamos aquí en la cinta de opciones veremos que al final tenemos un apartado llamado Símbolos. Una vez que estamos aquí vamos a hacer un clic sobre ellos y te aparecerá esta ventana donde aquí tendrás que elegir esta opción, GIMP, ¿vale? Y vamos a buscar todos los símbolos que tenemos aquí disponibles para poder ser insertados, ¿vale? Entonces, bueno, iremos un poco hacia abajo y aquí tenemos las opciones de verificación que en cuanto la insertamos verás cómo se te va a insertar a símbolos utilizados recientemente, porque aquí ya hemos hecho un check, ¿vale? Después haremos otro con este y así podríamos insertar lo que son las marcas de verificaciones en Excel. También cabe destacar que podemos insertarla presionando en nuestro teclado las teclas de Windows punto y veremos cómo se nos abre ya lo que son las opciones de los emojis para poder insertar emojis, y aquí podemos también buscar lo que son los checks de verificaciones que aparecen en los emojis. No sé exactamente si estaban por aquí, ¿vale? Aquí tenemos uno, después tendríamos otro un poco más abajo que creo que es este. En fin, tenemos varias opciones para poder insertar lo que son las marcas de verificación en Excel. Pues nada, espero que este vídeo te haya ayudado, te haya gustado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.